Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos y bienvenidas a Córdoba de cerca, una tarde más en la que diferentes invitados nos acompañarán para hablarnos de asuntos interesantes, asuntos a los que merece la pena darle difusión a fin de concienciar y también de informar sobre temas que en muchos casos son temas tabú, como el que comenzamos en la primera entrevista. Hablamos de las disfunciones sexuales que se deben a consecuencias de diferentes factores, son factores que los motivan y que muchas veces desconocemos. Hay desinformación y hay desconocimiento al respecto, y sobre este tema vamos a hablar con nuestra primera invitada. Desde la clínica El Brillante nos acompaña Fátima Maldonado. Ella es fisioterapeuta y está especializada en la rehabilitación del sistema nervioso autónomo y síntomas persistentes, y nos va a hablar concretamente de un abordaje integral sobre este tema, sobre las disfunciones sexuales. Y sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestra invitada. Encantada de recibirla, Fátima Maldonado, un placer. Encantada de estar aquí otra vez contigo, Miriam. Gracias por acogerme. Como siempre, y hoy un tema muy interesante que, sí, como decía, ¿no? es un tema tabú, un tema que preocupa a la población y que quizá hay cierto, no sé si miedo, pero sí que se trata con mucho tacto, ¿no? Con mucha delicadeza e incluso con vergüenza en muchos casos. Vamos a comenzar hablando primero para conocer qué son las disfunciones sexuales. Miriam, a nivel médico, ¿no? A nivel sanitario, hablamos de que las disfunciones sexuales son aquellos trastornos de nuestro cuerpo, de nuestra mente, que le impiden a una persona tener una vida sexual satisfactoria. Y recalco esto de satisfactoria porque lo que nosotros vemos en consulta es que las disfunciones sexuales a una persona le afectan más allá del ámbito de la salud física. Realmente intentamos abordar esto desde un punto de vista integral porque cuando hablamos de satisfacción, satisfacción significa que yo cubro una necesidad o un deseo, ¿no? Que tengo. ¿Qué necesidades tenemos en la sexualidad? ¿Qué aspectos de nuestra sexualidad necesitamos cubrir? Pues que somos personas que vamos mucho más allá de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestra mente. Entonces aquí a mí me gusta hablar de los componentes de nuestra sexualidad. O sea, yo tengo un componente físico que me permite expresar lo que yo siento, lo que yo quiero transmitirte, y que también me permite sentir. Claro, ahí entra el papel, ¿no? Tiene un papel importante el sistema nervioso, porque al final, como decía, las disfunciones, las relaciones sexuales van mucho más allá del contacto físico, sino que te activan muchas terminaciones nerviosas, ¿no? Claro, pero para mí todo esto, o sea, el sistema nervioso autónomo al final es el que conecta nuestro cuerpo con nuestra mente. Y como te decía, al final la sexualidad, aparte del cuerpo, tiene esa parte de la mente por la que yo conecto con una persona, por la que yo establezco una relación, me vinculo, pero también tiene un componente que es más trascendental, que es más de nuestro pensamiento, las creencias que yo tengo, cómo me han educado, cómo yo me conecto con lo que es algo más trascendental a mí, ¿no? Mucha gente habla pues, de vivir conectado al amor infinito, a Dios. Cada uno tiene su espiritualidad. Hay gente que la trabaja, hay gente que no, pero todo esto hay que tenerlo en cuenta, porque según cuáles sean mis creencias y mi espiritualidad en este sentido, yo construyo mis relaciones de una manera u otra y les doy un valor o les doy otro. Vamos a seguir hablando porque es un tema muy interesante. Sí. Con lo que acabas de comentar, en ese sentido, ¿por qué es tan importante hablar hoy aquí de las disfunciones sexuales? Mira, nos encontramos hoy día con tres factores principales. Uno es la cantidad de personas que padecen este tipo de trastornos y que en muchas ocasiones o no lo saben o no piden ayuda. Hay un estudio de la Universidad Puerta del Hierro, del Hospital Universitario Puerta del Hierro de Madrid, que nos dice en 2022 que 1 de cada 5 varones mayores de edad, 1 de cada 5, en 2022 padecía disfunción eréctil, que es uno de los distintos trastornos sexuales que hay. Este mismo estudio nos transpone a 2025 y nos plantea que en 2025 la cantidad de varones mayores de edad que va a padecer esta disfunción es equivalente a 10 veces la población de Nueva Delhi. O sea, Nueva Delhi tiene 32 millones de habitantes.
Van a ser 322 millones de hombres en el mundo los que van a padecer disfunción sexual en 2025. Lo que se prevé es una cifra alarmante. Y en segundo lugar, o sea, el segundo lugar es la proyección, ¿no? La evolución que está teniendo este problema. Y en tercer lugar, que hay una altísima desinformación, hay muy poca educación al respecto, muy poco conocimiento y mucho tabú. Y entonces necesitamos informar a la población para que tengan herramientas para prevenir y para poder tratar en el momento en el que esto aparece. Es cierto que hay desinformación y que, por ejemplo, la información debería empezar en los centros educativos y la información que se da en muchos casos, por no decir la mayoría de las ocasiones, es escasa y se limita pues, al tema sexual, ¿no? Y como bien ha comentado Fátima, la sexualidad va mucho más allá. Ha comentado tema tabú y es que hay otros aspectos de los que tampoco se habla con claridad en la población, ¿no? No sé si vergüenza o... Bueno, realmente ahí yo diría que el tabú viene principalmente por esta falta de educación integral sobre la sexualidad. Tú lo comentabas, hablabas de los centros educativos. Para mí la primera educación sexual es la que tenemos que tener los adultos y es la que tenemos que referir a nuestros pequeños, o sea, a los que somos los adultos de referencia de alguien, que puede ser un alumno, que puede ser sobre todo nuestro hijo, que puede ser lo que nos encontramos, cómo nosotros nos comportamos a este respecto, cómo educamos. Y al final esa falta de educación se transmite de distintas formas. Por un lado, no nos han enseñado a comunicarnos en la pareja, a mostrar nuestra vulnerabilidad, y si aparece un problema y yo no hablo de ese problema y no pido ayuda, eso se enquista, eso daña la relación y genera heridas. Por otro lado, esa falta de educación lo que nos supone también es que yo no sé identificar si lo que me está pasando es un problema de salud o no. Entonces, hay veces que no lo identifico, no lo abordo, y otras veces no es un problema de salud y me agobio. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos unos referentes en sexualidad que no son reales. O sea, cada vez vivimos en una era digital. Entonces, estamos expuestos a unos modelos de comportamiento y a unos modelos de cómo debe ser la sexualidad que lo absorbemos a través de todo el tiempo que estamos conectados a redes sociales, la industria pornográfica, la industria del marketing, todo esto que no se habla porque es muy tabú, pero está en un crecimiento exponencial. Y estas industrias saben cómo funciona nuestra mente. O sea, la satisfacción en el cuerpo se mide por los niveles de dopamina. La dopamina es una hormona que nos hace sentir placer. Y estas industrias saben que tú, si exprimes esta hormona, mientras más la exprimes, más cantidad, más estímulo necesita tu organismo para producir esa hormona y sentir el mismo nivel de placer. Entonces, estas industrias saben que mientras yo más doy, la persona va a necesitar más insatisfecha se siente, claro, y busco más y genero esa adicción. No les importa nuestro bienestar, lo que les importa es que consumamos. Y al final, ¿qué ocurre? Que las personas que pasan tanto tiempo expuestas a esto, y que no han tenido esa educación, o que incluso tienen una serie de problemas en su amor propio, de autoestima, de salud mental, miden su valor y el valor de sus relaciones en función de la capacidad que yo tengo de dar placer o de la capacidad que el otro tiene de darme placer. Y claro, es que le quita todo el valor a mi sexualidad y a cómo yo construyo mis relaciones, porque es que eso es irreal. Es cierto que como bien decías, ¿no?, tanto en redes sociales como en el mundo de la pornografía y todo, te venden un mundo que dices tú, vale, esto ahora llévatelo a la realidad, nunca vamos a estar contentos, nunca vamos a estar satisfechos, y si tenemos un problema de disfunción en ese sentido, entonces ya no valgo como persona, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, total. Y muchas veces, como bien decías, que ahora hablaremos de los factores que pueden motivar las disfunciones sexuales, en muchos casos no es solamente algo de salud, sino que puede ser algo mental, algo de nuestro sistema nervioso que afecte, pero ahí como experta te lo voy a dejar a ti para que seas tú quien nos lo expliques. Pero ya que ha hecho referencia a los referentes quizás que tenemos en la sociedad, como es la pornografía, como es las redes sociales, ¿no?, que yo creo que es algo que la población, sobre todo joven, que al final son los que vienen para vivir pues ese mundo, le enseña algo que no tiene que ver con la realidad o que no es la manera correcta de disfrutar de las relaciones. En ese sentido, ¿cuál debería de ser el referente en sexualidad? Bueno, has hablado de
de esta población joven y de cómo se van exponiendo, el primer contacto que tienen con la sexualidad. Y de esto tampoco se habla, y es que están aumentando, o sea, está disminuyendo la edad a la que los chicos se exponen y empiezan a desarrollar, a formarse un concepto de su sexualidad. Y está disminuyendo la edad a la que comienzan las adicciones a pornografía, a la que comienzan los abusos. Compañeros, o sea, tenemos niños, adolescentes, a los que nos estamos educando, porque nosotros no nos estamos educando, porque nosotros no estamos identificando que tenemos este problema, que tenemos que luchar contra todo este contenido que nos viene impuesto, básicamente, ¿no? Y no les estamos dando una ayuda, y esos niños, esos adolescentes, van a ser los delincuentes sexuales de mañana, y no estamos haciendo un trabajo de prevención. ¿Qué modelo les tenemos que transmitir? Pues si yo vivo mi sexualidad y si le enseño a mi hijo, a mi alumno, a las personas que tengo al lado, ¿no? A lo mejor a otro adulto que está teniendo un problema, y yo le puedo dar mi testimonio o lo puedo recomendar a un especialista. O sea, por supuesto que el placer físico es importante, pero no es lo único. O sea, ¿qué pasa con la ternura? ¿Qué pasa con esa necesidad que yo tengo de decirle al otro te quiero, te agradezco, te admiro? O sea, gracias por lo que estás haciendo por mí, por la hora de trabajo que aguantas, porque me aceptas como soy, porque me perdonas mis cosas, ¿no? Y por otro lado, sentirme, ¿no?, querido por el otro, el yo dejarme querer, que muchas veces nos cuesta mucho, como parece que yo tengo que hacer todo, ¿no? Es una relación de conexión y de ayuda, ¿no? Entonces, si yo ahí, y obviamente ahí hay una experiencia también placentera, y es maravilloso, pero toda esa conexión emocional, incluso espiritual, que hay es muchísimo más grande. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas llegan a la vejez o experimentan enfermedades o aparece la menopausia? El cuerpo cambia y esto cambia, y eso no tiene que quitarle valor a que una relación no se dé a un nivel de placer. Es que es muchísimo más allá, o sea, es algo muchísimo más valioso, y no lo estamos vivenciando, no le estamos dando el valor que tiene, no lo disfrutamos esa parte. ¿Qué puede suponer, ya que decías, ¿no?, que nos olvidamos de lo que es el verdadero placer? Y yo creo que has hecho mención a la ternura, al sentirte querido, al mostrarte a la otra persona también, que muchas veces es como tenemos un caparazón y soy incapaz de mostrar mis sentimientos y ya está, y yo te doy esto y podemos dar mucho más. Algo que genera lo que quizás puede activar una relación sexual, ¿no?, que es el morbo. El morbo va mucho más allá del te como con la mirada por lo que eres como con tu físico. Considero, no sé ya si estoy de acuerdo, pero en ese sentido tú que has hecho referencia, ¿qué es lo que qué puede suponer vivir en ese sentido con una disfunción sexual? Porque claro, hablando de que va mucho más allá. Pues mira, luego mencionaré algo sobre el morbo, pero quiero contestarte a tu pregunta. A mí me encanta esa palabra. Sí, a mí no por la dualidad que tiene, pero no importa. Esto es bueno, encontrar diferencias y poder hablarlas, ¿no? Y darle una significación. Pero esta pregunta que me hace, realmente una persona que tiene una disfunción sexual, si la reconoce, es consciente de que tiene este problema, muchas veces busca los resultados y no los encuentra. Otras veces no se buscan, o sea, no se busca ayuda, ¿no? En cualquiera de estos casos, o no la busco o no la encuentro, yo puedo entrar en vivir esta disfunción como cualquier otro sufrimiento. Lo puedo acoger, puedo tener herramientas, en comunicarlo con mi pareja o resignarme, o, oye, pues que no me quite la alegría, ¿no? Y bueno, y esto ya va en función de la riqueza que cada persona tenga y que cada pareja y que se comuniquen, ¿no? Pero luego hay personas para las que esto es un daño tan grande, o el por qué les ha venido, o el mantenerlo en el tiempo, que viven su sexualidad y su propio valor como un infierno, ¿no? Son personas que tienen dolor, un dolor físico y emocional fuerte, que tienen miedo a relacionarse con otras personas, miedo a construir relaciones, porque no se habla de esto, pero muchas veces el tabú no es la disfunción sexual, muchas veces el tabú es el trauma que hay detrás, todo esto que hemos comentado de abuso. El otro día me comentaba una de las psiquiatras con las que acompañamos a algunos pacientes, que ella está especializada en problemas relacionados con la sexualidad. Me decía, me viene una chica de 19 años que a los chicos que le gustan o con los que ha tenido alguna relación,
como ellos están totalmente inmersos en este contenido pornográfico y la visión que tienen de una relación es esta, ella se deja hacer barbaridades para sentirse querida o para darle lo que ella cree que les tiene que dar. Esto genera un problema enorme en la persona, y en la mayoría de los pacientes, o sea, de las personas, llegan a ser personas que padecen disfunciones sexuales asociadas al trauma. Entonces esto es un infierno, son personas que tienen miedo después al construir relaciones, que si no buscan ayuda no se sanan, pues las transmiten, ¿no? Claro. Esto genera también rupturas en las parejas, claro. porque es una situación de sufrimiento que si no se aborda y si no se buscan profesionales que trabajen contigo de manera integrativa y no te den un parchecito, pues prueba esto o lo otro a ver si os va mejor. No, hay que abordar las causas. Y hay que hablar con la pareja, y la pareja tiene que hablar entre sí, ¿no? Yo creo que es esto, importante, el sacarlos de ese infierno en el que se puede llegar a vivir. Importantes aspectos que has comentado y que por lo que ves son muy importantes, y yo considero que lo son, es la comunicación. La comunicación entre una pareja, en una relación, es fundamental, esa confianza de poder hablar de cualquier tema y solucionar problemas si lo hay en ese sentido. Y luego el hecho de cómo cada persona vive y piensa, ¿no? Según esas creencias que decía y demás. Y yo creo que es cierto que al final en una relación sexual no es solamente el hecho de yo te voy a dar lo que tú quieras para que tú disfrutes y me olvido de cómo yo siento, cómo yo lo vivo y cómo yo lo disfruto. Yo creo que es algo que debe ser lo que ambas personas quieran y lo que a ambos les guste, y todo sea consentido por ambas partes, sin ceder, ¿no? sin ser sumiso, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo aquí te remitiría a lo que hemos comentado antes de la entrevista. Yo toco, yo hago al otro en función de cómo lo miro. Si yo al otro lo estoy mirando desde el donarme, desde entrenarme, desde el decir, o sea, te quiero y quiero unirme contigo, ¿no? Yo voy a hacer la relación de una manera y no de otra. Claro. Entonces, muchas veces, esto que tú dices, que bueno, que está bien tenerlo en cuenta, oye, hay que comunicarse, esto no me gusta o esto, pero al final, si trabajamos en la conexión y trabajamos en qué es lo que realmente nos está uniendo y tal, creo que va mucho más allá de que yo necesito que tú me des esto y tú necesitas que yo te dé esto. Es que al final, lo que hablábamos, la satisfacción de la relación no depende de que yo te haga X cosa o X otra. Sí, todo eso influye, ¿no? Pero completo, efectivamente, ¿no? A un conjunto completo, es expresarme, es decir, es que yo te miro y estoy viendo pues a la persona, no sé, pues que me está cuidando, qué tal, actitud, tu mirada, cómo me mira, oye, cómo me quieres con tu mirada, y eso ya se traduce en un gesto. Totalmente. Entonces es mucho más bonito, mucho más profundo, mucho más satisfactorio hacerlo así. O sea, que hay gente que se puede vivir de muchas maneras, pero al final yo creo que lo interesante que podemos sacar de esto es que todos queramos siempre mejorar nuestra relación, empezando por nosotros mismos. Hay que mirar no con los ojos, sino con el alma, ¿no? El hecho de más profundamente, lo superficial lo vemos todos, eso es fácil verlo, lo difícil es ver lo que es en el interior, ¿no? Y creo que es lo que hace atractivo y lo que despierta el interés de las personas. ¿Qué lleva a una disfunción sexual y cómo se trata en este sentido? Pues en general tenemos tres causas, lo podemos clasificar. Por un lado, causa física, que yo aquí me remito a una lesión por una cirugía, por un desgarro en un parto, porque pues, he tenido una caída y me he dado un golpe en el coxis. Y esto lo aborda el ginecólogo, en casos más complejos el traumatólogo y demás, ¿no? Pero sobre todo el ginecólogo en la mujer y el andrólogo en el varón, o enfermedades incluso que pueda haber, infecciones hormonales del sistema vascular. Por otro lado tenemos las disfunciones de origen psicoemocional, es decir, pues todo esto que hemos estado hablando del trauma, de la falta de comunicación, de problemas de yo conmigo mismo, ¿no? De amor propio, de algún tipo de dificultad a la hora de gestionar la emoción, problemas de impulsividad, todo esto que hablábamos, ¿no? De lo que puede traer. Y luego, el gran desconocido son las causas funcionales. Los trastornos funcionales se originan cuando mi cuerpo, que aparentemente está bien, y mi mente, que también aparentemente esté bien, o a lo mejor no tan bien, pero lo que los conecta no está transmitiendo la información de manera adecuada. Y aquí entra el sistema nervioso autónomo. Y esto pues se trata
una consulta de rehabilitación del sistema nervioso autónomo. En ese sentido, la sexualidad vista desde el sistema nervioso autónomo, ¿cómo se ve? Pues mira, Miriam, a mí me gusta explicar que ese sistema nervioso autónomo, que es una palabra así un poco grande, ¿no? Pero es maravilloso porque es el mensajero que comunica esto, con todo mi cuerpo. O sea, cuando yo veo una mirada de alguien, me hacen una caricia, mis receptores sensoriales reciben una información. Esa información llega a mi cerebro por mi sistema nervioso autónomo. Pero no solo eso, o sea, cuando yo integro eso que estoy percibiendo y se genera un pensamiento y se genera una emoción, esa emoción se transmite a mi cuerpo. Cuando yo estoy profundamente emocionado, el que le dice a mi ojo, activa las glándulas lacrimales, que empiece a llorar, es mi sistema nervioso autónomo. El que hace que se me enciendan las mejillas porque me siento embargado por la alegría, por el agradecimiento, es mi sistema nervioso autónomo. El que hace que me acelere el pulso cuando me acerco a una persona es mi sistema nervioso autónomo. Entonces ahí tenemos nuestro amigo el simpático y el parasimpático, que son como las dos vertientes, efectivamente. Y en la relación sexual, en general el parasimpático es el que nos relaja y nos repara. Y el simpático es el que nos activa y nos protege. Entonces, en una relación sexual, si todo va bien, el simpático es el que asociamos al momento de la excitación y el parasimpático es el que asociamos a la relajación inicial, que es necesaria para crear esta conexión, y a la relajación final después de tener la unión, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando esto no funciona? Por situaciones de estrés, por una memoria de trauma. A lo mejor yo he trabajado mi trauma, o es un trauma físico que no me ha afectado, pero eso ya está curado, pero mi sistema nervioso tiene una memoria que lo hace, digamos, quedarse en el modo protección. Entonces yo no llego a relajarme o no llego a subir lo suficiente como para que haya esta excitación, haya esta relajación, incluso puede aparecer dolor. Claro. Tenga causa o no tenga causa, digamos, orgánica, no tiene por qué haber una lesión para que haya dolor. Ahí tenemos los casos de vaginismo, algunos casos de dolor pélvico crónico. Todo esto está relacionado con el sistema nervioso autónomo. Y, por supuesto, cualquier daño físico o cualquier problema emocional tiene unas consecuencias en el sistema nervioso autónomo. Por todo lo que hemos agravar, ¿no? Efectivamente, pueden perpetuar esa disfunción. Como te decía, a lo mejor tratamos la parte emocional, tratamos la parte física, pero el cuerpo se queda desconectado. Y aquí viene cuando la paciente o el paciente te dicen, es que yo veo a mi mujer, veo a mi marido, veo a mi pareja y yo me emociono, pero esa emoción yo no la siento en mi cuerpo y no tengo líbido, no tengo deseo y no llego a lubricar o tengo una disfunción eréctil en la relación y no tengo ningún problema. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ese sistema que comunica no está comunicando adecuadamente y hay que ayudarlo. En ese sentido, para eso, en este caso eres especialista, ¿no?, en rehabilitar lo que es ese sistema y rehabilitando el sistema nervioso autónomo se podrían solucionar ese tipo de problemas, pero algo que sea permanente, ¿no? O sea, aquí ya entramos también en los diferentes tipos que nos podemos encontrar de disfunción eréctil, que como decíamos al final, ya sea algo, como tú decías, físico, ¿no?, de que haya un problema a nivel de salud, pero agrava, afecta al sistema nervioso, lo cual agrava esa situación. Realmente yo aquí no entro tanto en el tipo de disfunción, o sea, el pronóstico no depende del tipo de disfunción, sino de la causa y de lo que la está manteniendo. Entonces habrá casos en los que no podamos hacer gran cosa, porque yo tengo un problema vascular o porque he tenido una radioterapia, entonces todo mi sistema vascular se ha visto afectado. Ahí es donde entra pues el papel del cirujano, el papel del andrólogo o el papel del ginecólogo en la mujer, porque hay que hacer una reconstrucción por lo que sea. En todos estos casos, tratar el sistema nervioso autónomo ayuda, porque acelera la regeneración de los tejidos, porque el sistema nervioso autónomo está implicado en la cicatrización y está implicado en que ese proceso de cicatrización no quede una sensibilización, no quede un dolor crónico, ¿vale? Pero realmente donde sí llegamos con mucho más éxito a esa resolución del problema es en aquellos pacientes que tienen un problema psicoemocional o puramente funcional, este sistema nervioso del que hablamos, ¿no? Pues gente que tiene mucha ansiedad, mucho estrés. Ayer me decía una conocida, jolín, es que yo durante el curso, que tengo un montón de estrés, no tengo deseo, y jolín, yo quiero un montón a mi marido, pero no. Y claro, es que el estrés es ponernos el simpático aquí arriba, somos incapaces de bajar
al parasimpático, a relajarnos. Todo esto, que se puede trabajar de muchas maneras, si no lo conocemos no vamos a identificar pues que el cuerpo nos está diciendo algo, ¿no? O sea, es que hay que hacer un cambio. A lo mejor hay que ver cómo vivimos ese estrés o si tenemos que bajar el ritmo y qué es lo que hacemos con esto. Y cómo podemos gestionarlo, ¿no? Para que no nos afecte lo que es la vida íntima y en cómo nos mostramos a las otras personas, ya no solamente a la pareja, sino al resto de personas que nos rodean. Fátima, antes de finalizar y de pedirte si añadiría algo más para los telespectadores, para la población que nos está viendo y aquellos interesados, me has dicho sobre la palabra morbo, que querías comentar algo al respecto. Bueno, no tengo la definición, a mí me gusta hablar con propiedad, ¿no? Con contundencia. Sí, no me considero, argumentación. No me considero una experta en este respecto, pero sí que es verdad que muchas veces se asocia el morbo a todo esto, es decir, al me gusta. Y para mí el me gusta va asociado a la dopamina. Entonces, si yo empiezo mi relación, no solo sexual, sino en general, en función de lo que me gusta y lo que no me gusta, eso no va a funcionar. Entonces, claro que es necesario identificar lo que me está gustando de la otra persona, pero ¿para qué? ¿Para yo usarlo para mí? Eso no me va a llevar a la satisfacción. O sea, yo querer al otro y que el otro me quiera al final es que no es buscarme a mí, es buscar al otro. O sea, claro, vamos a dejar de mirarnos. O sea, es un trabajo muy duro sobre el ego, es decir, pero en todo, cuando tú estás hablando con una persona, tú eres... lo importante no eres tú, el importante es el otro. O sea, ¿cuántas veces contestamos antes de dejar de escuchar lo que el otro nos está diciendo? ¿Cuántas veces en una relación actuamos antes de hablar o de escuchar lo que el otro necesita? Entonces, vamos a dejar de mirarnos a nosotros, vamos a mirar al otro. Y si yo he comunicado al otro lo que deseo y estoy trabajando con mi pareja, el crecer juntos, el otro también va a querer mirarme a mí, ¿no? Entonces, si lo hago desde la exigencia, al final eso se convierte en un conflicto. No vamos a decir, oye, yo quiero quererte mejor, tú quieres quererme mejor. Y si no es así, a lo mejor esto no funciona. A lo mejor el problema es que estamos construyendo relaciones de dependencia, relaciones tóxicas, y estamos buscando algo que no nos va a dar la otra persona. Y quizás basada en lo superficial y no tanto en el conocer efectivamente, a la otra persona. Responsabilizamos al otro de lo que nosotros no estamos ¿qué quieres identificando tú en una relación? ¿Qué necesitas tú en una relación? ¿Qué te falta por mi parte? El preocuparte, ¿no? De el querer dar la mejor versión de cada uno, pero siempre para la otra persona, sin olvidarnos de nosotros mismos. Obviamente el amor propio debe estar y eso no se tiene que perder. Una cosa no quita la otra. No, y por supuesto, y de hecho ahí es súper sano reconocer mi vulnerabilidad. O sea, si yo no me doy a conocer al otro desde mi vulnerabilidad, de cómo yo soy, y para eso me tengo que conocer primero, si yo no hago esto, la relación que vamos a construir durará más, durará menos, pero no va a llegar a lo profundo, no vamos a conectar lo más importante, no la vamos a vivir en plenitud. De ahí que no haya relaciones duraderas, como si pasan en lo meramente superficial, al final de lo superficial es como lo material, ¿no? Te acabas cansando, por decirlo de alguna manera. Fátima, no nos queda mucho más tiempo, estaría hablando una hora o más, pero sí que me gustaría, para terminar, antes de despedirnos, pues si quieres y deseas añadir algo para quienes nos están viendo sobre este tema, yo te doy libertad para que tú digas lo que quieras. Bueno, realmente yo aquí resumiría lo que hemos estado hablando en la entrevista y a los que nos están viendo, a los que nos están escuchando, les animaría primero a querer conocerse más a sí mismos y a buscar la manera de quererse mejor, reconocer cuáles son mis limitaciones, mi vulnerabilidad y expresarla a las personas a las que quiero, buscar ayuda cuando hay que pedirla. Si yo no soy capaz de salir de esto, oye, pues tengo que pedir ayuda. Y desde ahí, querer mejorar, querer formarme, ¿no? Hay formaciones muy completas sobre educación afectivo-sexual. ¿Qué responsabilidad tenemos con nuestros hijos, con nuestros menores? Es nuestra responsabilidad, no es la responsabilidad de los colegios exclusivamente, ni lo podemos dejar a alguien que no conoce realmente la vida que están percibiendo nuestros hijos, ¿no? Nuestros menores. Nosotros somos sus referentes, vamos a amarnos de verdad para que ellos busquen relaciones realmente valiosas. Y sanas, por supuesto, ¿no? Que tengan peso, relaciones contundentes y bien armadas de todas las bases. Me ha gustado lo último que has dicho y es cierto que al final los pequeños tienen como referente a los papás, entonces la manera en que esos papás vivan su relación y la manifiesten al resto mostrando siempre el respeto y demás,
es lo que el pequeño va a ver, y así pues irá disfrutando también de esa vida cuando vaya conociendo el mundo de la sexualidad. Fátima, un placer, de verdad, mil gracias. Igualmente, por habernos concedido esta entrevista, y bueno, me gustaría seguir hablando, así que te esperaré por aquí para profundizar un poquito más en este tema, Cuando que quiera. creo que es muy interesante, y sobre todo informar a la población. Muchísimas gracias, Miriam, encantada. Igualmente, muchas gracias. Nosotros les dejamos con el siguiente espacio.